hermanos, amigos y todos los que están aquí. Hoy vamos a empezar una nueva serie de estudios vamos a estudiar sobre muchas cosas, muchas costumbres que la humanidad en general tiene y no se dan cuenta que son costumbres que han venido arraigadas de la Iglesia Católica. Voy a dar como 4 clases o 5 vamos a estudiar, en estos estudios vamos a hacer el origen de la Iglesia Católica, por qué es que se persina, por qué es importante conocer toda la vestimenta que el señor Francisco, el Papa, que llaman el Papa, toda la vestimenta tiene un significado, por eso es que él se viste de esa manera. Vamos a hablar sobre el purgatorio, sobre la comunión que llaman ellos, sobre la Santa Ceniza. Vamos a hablar sobre los 7 sacramentos. Y en fin, vamos a hablar un poco de todo esto y lo vamos a comparar con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, me he dado cuenta que hay muchos hermanos que tienen prácticas muy arraigadas y si usted las busca en la Biblia no la encuentra. Son prácticas que vienen muy arraigadas del catolicismo. Por eso yo les ruego a todos que ojalá presten atención y ojalá tengan lápiz o lapicero, papel, Biblia en mano. Allá todos tienen Biblia. Brenda tiene Biblia. Jonathan, Javier, Jesús tiene Biblia. Ok, porque hoy vamos a buscar muchos pasajes y vamos a estudiar bastante sobre este tema. Lo primero que quiero explicar es ¿El tema cómo es? Hoy vamos a hablar un punto, los 7 sacramentos. Así nos convertimos en católicos. Pregunto, escuchen bien la pregunta que voy a hacer. Si yo digo que soy católico, ¿estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? ¿Por qué? Muy bien. Bueno, vamos a partir de ahí. La palabra católico fue utilizada por primera vez en el año 180 por un abogado que se llamaba Tertuliano. Este hombre fue donde por primera vez empezó a utilizar la palabra católico, como dice la hermana, en el sentido universal. Nunca se llegó a utilizar la palabra católico, romano y apostólico, sino hasta después, grábense en esto, hasta después del siglo VI, del año 606, donde por primera vez, para que aprendan, por primera vez se nombra el primer papa oficial a nivel universal. Ya pueden pasar esto, ¿saben por qué? Porque hoy en día los católicos andan diciendo que eso que uno dice es mentiras, porque la palabra papa se utilizaba mucho tiempo antes. Escúchenme por favor, la palabra papa se utilizaba mucho tiempo antes que el siglo VI, y eso es verdad. Pero cuando se utilizó la palabra papa entre el año 130 al año 600, siempre se utilizó en el sentido de localidades. Había un papa digamos como con diócesis, pero nunca llegó a haber un papa universal sino hasta el siglo VI. Bonifacio III fue el primer papa católico romano. Ahora, ¿por qué creen ustedes que esta organización se identifica como católico, romano y apostólico? ¿Quién me dice? El que sepa. Todo el mundo.
A ver, día uno. A ver, Norman, dígame algo. ¿Por qué usted cree, o por qué es que se identifica como católico, apostólico y romano? Bueno, primeramente, decir que sé, no sé, pero a mi sentido de deducción es como para hacer una diferencia entre los primeros, que está mencionando los primeros católicos que vieron. Bueno, vamos a ver, ¿quién sabe? Bueno, ellos se llaman católico, romano y apostólico. Le dicen a la gente, primero, católico porque dicen que son universales. Apostólicos, porque dicen que siguen las enseñanzas de los apóstoles. Y romanos, porque su sede está en Roma. Esa es la fundación, ese es el fundamento que ellos principalmente hablan. Hay un sacerdote, y esto lo estoy haciendo, ¿sabe por qué? Porque en las redes sociales hay un sacerdote que se llama Luis Toro. Este señor anda diciendo que todo lo que ellos practican tiene base bíblica. Y vamos a ir poco a poco demostrando que eso no es bíblico. Nada de lo que ellos practican tiene base bíblica. Y es por eso donde quiero ir llevando. Hermano Carlos, ¿iba a decir algo? Sí, hermano. Ellos son católicos, apostólicos y romanos porque ellos, en primer lugar, quieren suceder en Roma, ¿cierto? Pero ellos estaban dentro del Imperio Romano. El Imperio Romano era político, era militar y era religioso. A ver, hermano, vamos a hacer una aclaración. En el primer siglo no existió la Iglesia Católica Romana. Estaba el Imperio Romano, pero el Imperio Romano no tuvo que ver nada con la Iglesia Católica hasta el siglo III, que fue evolucionando, y es en el Concilio de Nicea, en el año 325, donde Constantino quiere quedarle bien a los paganos y a los cristianos. Entonces él viene y hace un concilio y dice, bueno, ustedes creen esto y los paganos creen esto, porque Constantino adoraba al Dios solo. Entonces lo que hicieron fue mezclar el paganismo con el cristianismo. Es hasta el siglo III aproximadamente donde el imperio empieza a mezclarse con todo lo relacionado con la iglesia, porque en el primer siglo no existía el imperio. Una cosa era el imperio romano y otra cosa es ya en el siglo VI la organización Iglesia Católica Romana, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Es hasta el siglo VI que se establece con sus jerarquías y con toda su organización. Cuando Justiniano llamó a la Iglesia Católica, él era el gobernador, era ¿cómo le era yo? El jerarca, el de mayor potencia en el mundo de ese tiempo. Hermano, Agustino, no sé si usted me habla del arzobispo Agustino o de San Agustín, el que tradujo la Vulgata Latina. No, nada de San Agustín, yo le hablo del gobierno político, del Imperio Romano, en los años 300. Constantino para esa época era el emperador. Constantino era el emperador y por lo tanto él llamó a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica se juntó, se reunió. Hermanito, a ver, tranquilo. Sí. Para esa época no existía la Iglesia Católica. ¿Cómo? No existía en el año La Iglesia 325. Católica viene desde abajo. No. Desde abajo porque la Iglesia Católica se forma de la Iglesia de Cristo. No, jamás. Vamos por partes. Vamos por partes. La Iglesia Católica, es que no me han dejado explicar bien el punto. La Iglesia Católica como organización queda establecida en el año 606, que del siglo I para poder llegar al siglo VI como organización, tuvo que haber una gran evolución. Un proceso. Hubieron concilios, hubieron guerras, hubieron pleitos entre unos que decían que había que creer esto
otros que no habían que creer esto, Exactamente. porque hasta el año, escuchen esto, es hasta el año 140 donde se reúne lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que es lo que sale el canon, se forma el canon judío, que es todo el Antiguo Testamento, y el canon de la Biblia que conocemos hoy, que es el canon griego. Y préstame atención. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Porque esa es la idea que los católicos le quieren meter a la gente, que la Iglesia Católica viene del primer siglo. Eso es mentiras. Es que la Iglesia Católica es una secta. Eso quiero que quede claro. Es una secta que nace en el siglo VI como organización. Recalco. ¿Por qué? Porque en ningún lado de la historia, antes del siglo III, usted encuentre a ningún miembro diciendo: yo pertenezco a la Iglesia Católica Romana Apostólica. No existe. Es a partir del siglo VI. Hasta aquí, que esto quede claro. La Iglesia Católica Romana Apostólica, como Católica Apostólica y Romana, no viene del primer siglo. Es una gran mentira, es un gran engaño que le han metido a la gente. Que del primer siglo vino evolucionando, hubieron concilios. En el siglo III no existe la Iglesia Católica como organización. Cuando hablo de como organización, ¿qué? Que había un papa oficial, no existía. Pero sí existían papas en el sentido de ¿qué? Locales. Mesopotamia tenía un papa, Roma tenía un papa, África tenía un papa, Palestina tenía otro papa. ¿Me comprenden? En ese sentido sí se estaban organizando, pero como Iglesia Católica Apostólica Romana sale y surge hasta el siglo VI. Antes no. Eso debe quedar muy claro. Y si aquí hay alguna duda, a ver, para que la aclaremos, dígame. El catolicismo, como dice usted, no es una religión, una religión. Es una secta, es la secta más grande que hay en el mundo hoy. Católica viene de los apóstoles, entiendo yo. Si se dice católica solamente, sí. Romano viene de Roma. Es porque ellos siguen la enseñanza de Roma. Y en esas cosas de esa religión incluye el bautismo. Ellos bautizan. Y bautizan para el perdón de los pecados. Pero no es como. Pero todos vamos viendo de todo este estudio. Pero. Donde yo le quiero hacer la pregunta. ¿Por qué la religión católica bautiza a los niños si los niños no están sabiendo qué es lo que le están haciendo, de qué se trata? Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ahí vamos a llegar. Pero ahora, otra gran mentira que me han metido al mundo. Y yo quiero que esto. Vamos a ir aclarando muchas cosas. Le han dicho a la gente que la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Romana Apostólica, le dio la Biblia al mundo. Es mentiras. Les voy a explicar por qué es mentiras. Porque el señor Agustín de Hipona, él nace en el siglo IV. Y él es el que viene y hace él viene, escúchenme todos, para el siglo IV. Las iglesias, se habla mucho de latín, y las iglesias necesitan conocer bien lo que decía la Biblia. Agustín de Hipona era un hombre que conocía el hebreo, el griego y el latín. Entonces él viene y saca y empieza a traducir lo que hoy se conoce como la Vulgata Latina. La Iglesia Católica Romana, sí es verdad, escuchen esto, es verdad que produjo la Iglesia, la Biblia Vulgata Latina, pero la Vulgata Latina es una traducción del hebreo al latín y del griego al latín. Adicionalmente, que para esa época existían muchas Biblias en latín. ¿Me comprenden? Entonces, no es correcto, y es una gran mentira decir que la Iglesia Católica fue la que le dio al mundo la Biblia. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hay otra información que les quiero dar para poder entendamos esto. En el mundo existen 3 códigos
o 3 manuscritos, o 3 rollos, como ustedes lo quieran ver, que son los mejores que han sido cotizados a nivel mundial. El primero, el Código Sinaítico. ¿Qué es eso? Es la traducción en manuscritos, en los mejores manuscritos que se han encontrado, tanto del griego como del hebreo. Entonces, hay 3 códigos, que es el Código Sinaítico, que está en la Biblioteca de Inglaterra, el Código Vaticano, que está en el Vaticano, y el Código Alejandrino, que está en Inglaterra en las bibliotecas. Todas las Biblias que existen en el mundo han salido de esos códigos. ¿Cómo se formaron esos códigos? Bueno, resulta que, porque todos ustedes, para poder llegar a entender esto, hay que analizar todo esto primero. Resulta que para poder montar estos códigos, existió, por aquí encontraron la carta de los Corintios, por allá encontraron la carta de los Efesios, por allá encontraron un manuscrito del libro de Éxodo. Entonces, ¿por qué se habla de esto? Porque estudiosos de la Biblia agarraron todos estos manuscritos y empezaron a analizarlos. Y cuando empezaron a analizarlos, y para que no se dejen engañar, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el griego vulgar de la época, el griego popular. Y hay un dato muy importante. ¿Por qué podemos confiar ciegamente en que el Nuevo Testamento en griego es original? Porque tiene un respaldo de más de 5.000 copias, de 5.000 manuscritos que respaldan esto que usted y yo conocemos como el Nuevo Testamento. Y para ir terminando con esta introducción, muy importante, grábense en esto: el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, una parte en arameo, más que todo una parte de Daniel, muy poco, y en griego koiné, el Nuevo Testamento. Entonces, cuando sabemos toda esta información, ahora sí vamos a entrar a lo que quiero llevarlos. ¿Habla la Biblia de 7 sacramentos? ¿Sí o no? ¿De cuántos habla? ¿Hermana? ¿No habla la Biblia de los sacramentos? A ver, no les dé miedo equivocarse, hermano. Para eso estamos. A ver, hermana Rosa, dígame, a ver, ¿usted cree que existen los 7 sacramentos? ¿Qué significa la palabra sacramento? Empecemos por ahí. ¿Qué es sacramento? A ver, Jesús, ¿qué significa la palabra sacramento? Bueno, explico esto. La Iglesia Católica Romana le dice a la gente que existen 7 sacramentos. ¿Qué es eso? Que son señales externas, o sea, algo que usted hace externo que le ayuda a alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me entienden o no? Por decir algo, el bautismo es un sacramento, la Eucaristía es un sacramento, el matrimonio es un sacramento, y hemos viendo todos los sacramentos, pero la palabra sacramento no existe en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hablo de esto. Porque es verdad, escúchenme todos, ¿habla la Biblia del bautismo, sí o no? Jesús, ¿habla la Biblia del bautismo? Entonces ahí está el sacramento, ¿o no? Entonces no es el sacramento. ¿Ves? A ver, ¿habla la Biblia de la cena? Es que ese no es sacramento, es un mandamiento. Esa es la diferencia. Sí, la Biblia habla del bautismo, no podemos negarlo. La Biblia habla de la cena, claro que sí. La Biblia habla del matrimonio, claro que sí. Pero no habla como sacramentos. Esos son mandamientos. El que los cumple adquiere la gracia de Dios. El que no, no.
Vamos a ir a una serie de pasajes, como Mateo capítulo 15, versículos 3 y 6. Necesito que alguien me ayude a leer. Por favor. Mateo 15, versículo 3 y 6. El que lo tenga, me ayuda. A ver. ¿Todos no? Por favor. José Padilla, ¿lo tiene? Otro hermano que me vaya buscando Colosenses 2:22. Léalo por favor y presten atención. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice. Ojo, Jesús viene y le dice a los escribas y fariseos: ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. ¿El 9? El 9. O sea, leyó el 15:6. El 3. El 6, 15:6. Ahora léame el versículo 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A ver, mandamientos de hombre, doctrinas de hombre. ¿Y qué dijo en el 6? No lo leí. Ya no ha de honrar a su No, padre. a ver, usted leyó primero El 3. no, el 15, déjame, Mateo 15:6. Ok, 15:6 primero. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Dice. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ojo, invalidaron el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. El versículo 9 ahora sí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Colosenses 2:22. ¿Recuerdan esas palabras que se están diciendo ahí? Colosenses 2:22, ¿quién lo tiene? Léalo, hermano. Dice así: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el justo. Ojo, bueno, repítalo otra vez. Colosenses 2:22. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que Doctrinas y mandamientos de los hombres. Más que todo lo que quiero recalcar, gracias hermano. ¿Por qué hago énfasis a esto? Ustedes no sé si ya saben, pero para que no sepa, para que aprenda, la Iglesia Católica Romana dice que las tradiciones tienen el mismo poder que esta palabra. Por eso es que ellos creen que Macabeos 1, Macabeos 2, Tobías, Baruch, el libro Sapiensal, entre otros libros que aparecen en las Biblias católicas, ellos dicen son parte de la palabra de Dios. Y déjenme decirle por qué no son parte de la palabra de Dios. Son libros que sirven como historia, porque son libros históricos que nos dan mucha información como historia. Pero muchas de las tradiciones que tiene la Iglesia Católica Romana han salido de esos libros, como el tema de las procesiones, como muchas otras costumbres que ellos tienen. Y hago énfasis a esto, ¿por qué? Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, ningún libro puede suplantar a esta palabra. Ninguno. Por más viejo que sea, no puede. Los judíos dicen que ellos tienen el Talmud. El Talmud para ellos es la ley moral, la ley oral, perdón. Y dicen que eso tiene, para ellos esa ley tiene tanto poder como la ley que le fue dada a Moisés. Eso es una gran mentira. El Talmud es igual, es un libro judío de costumbres y tradiciones judías, pero igualmente no tiene ningún poder ante la palabra de Dios. Lo que ellos digan o enseñen, muy bonito, nos puede servir mucho para explicar muchas cosas, pero la última palabra la tiene
esta palabra de Dios. Amén. Igualmente el libro de los amigos los mormones, ellos dicen que el libro del mormón tiene el mismo peso o la misma fuerza que la palabra de Dios, porque el libro del mormón se le fue profetizado a José Smith por un ángel que vino del cielo, el ángel Moroni. Pues suena muy bonito, muy hermoso, le damos besitos, abrazos, pero el libro que ellos tienen no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Amén. Las tradiciones de los hombres no tienen absolutamente nada. Ahora, muy fuerte lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Las doctrinas de los hombres, ¿son doctrinas de los hombres o de demonios? ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice la Biblia eso? Y ojo, la doctrina, toda doctrina que no está en la Biblia y que se dice que es doctrina de los hombres, es una doctrina diabólica. Primera de Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Vamos a leer. ¿Alguien que me ayude? Con voz fuerte, claro. Primera de Timoteo 4, capítulo 4, del 1 al 4. Dígame. Despacio y claro. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Oiga, ¿escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Siga. Por la desconexión de los que teniendo profundidad la conciencia, prohibirán casarse y matarán a semejanza de alimentos. Despacio, despacio. Despacio ahí. Ojo, ¿qué dice que iba a suceder? Repítamela. Prohibirán casarse y abstenerse de algunos alimentos. Ahora se acerca Semana Santa. Entonces usted no puede comer pescado ni puede ir al mar porque se convierte en pescado. Cuidado. Y tienen mucho cuidado. Dicen ellos que el sacerdote no se puede casar. Pablo lo está profetizando en el primer siglo. Termino, por favor. Si quiere vuelva a leerlo porque yo quiero que este pasaje se lo aprendan de memoria. Primera de Corintios capítulo 4, del 1 al 4. Timoteo. Primera Timoteo capítulo 4, del 1 al 4. Léalo, hermano. Deténgase un momentico ahí, eso es muy importante recalcarlo. A veces la gente dice, no, pero pobrecito, es que él es inocente, él está enseñando algo, pero ¿qué tiene de malo eso? Bueno, la Biblia dice que es hipócrita, y que es hipócrita, ¿sabe por qué es hipócrita? Porque tiene cauterizada la conciencia. ¿Saben qué es cauterizar? ¿Qué es cauterizar? Un momentico, ¿qué es cauterizar? ¿Qué es cauterizar, hermano Valle? Cuando la mujer tiene un niño, agarran la punta del ombligo y la cauterizan. ¿Para qué? Para que no vuelva a sentir nada y para que sencillamente no le entre una infección. Cauterizar es cuando le cauterizan hasta una parte de un pedazo de piel, es para que usted no sienta dolor, no siente nada. Por eso se cauteriza. Y dice que esta gente lo que tiene es un corazón cauterizado. Siga. Quemado. Quemado. Bueno. Bueno, ese pasaje es muy importante para poder entender esta historia. Entonces, lo que quiero enseñar es, si lo que practicamos no está en la Biblia, por más bonito que sea, así lo diga el San Pancracio, no podemos creerlo.
Otro pasaje que deben aprenderse de memoria, Isaías 58, 55, 8, porque tiene que ver mucho con este pensamiento que estoy tratando de enfocar. Isaías 55, versículo 8. ¿Quién lo tiene? Isaías 55, versículo 8. Léalo, ¿no? Es decir, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Oh, los pensamientos que los hombres tengan no son los pensamientos de Dios. O sea que por más bonito que usted quiera pensar y todo, no sirve para nada. Mis pensamientos no sirven de nada cuando se trata de hablar de la palabra de Dios. Isaías 55, 8. Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Santiago capítulo 14 y 15. ¿Ah? Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Lea. Despacio, presten atención a este pasaje. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará a él al enfermo, y el Señor lo levantará, y si tuviere cometido pecado, le será perdonado. Ojo a esto. Este pasaje tiene que ver mucho con las sagradas órdenes. Esta gente pervierte y corrompe el papel del apóstol y del anciano bíblico, y los reglamentos católicos con respecto al matrimonio son la mayor fuente de la doctrina de esta gente. ¿Por qué quiero enfatizar sobre esto? Para ellos, escúchenme, muy importante este detalle. Cuando Francisco, ¿cómo te apellidas? El Papa, bueno, cuando el Papa Francisco habla, ellos creen, no lo dicen literalmente, pero ellos creen que cuando habla el Papa tiene la misma autoridad que como que Dios estuviera hablando. Esto es lo grave de toda esta enseñanza. Eso es lo grave de toda esta doctrina que abarca a esta gente. Y porque para ellos el Papa es la máxima autoridad que tienen y es el representante directo con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Para ellos, hablar el Papa es como que Dios estuviera hablando directamente a ellos. No importa lo que el Papa diga, se tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque él es el representante oficial de esta organización. Quiere decir representante de Dios en la tierra. Entonces, hablando de esto, cuando hablamos de los sacramentos, escuchen, el bautismo, el bautismo o el sacramento de la Eucaristía, si yo vengo y recibo el sacramento de la Eucaristía, ¿eso me hace más santo a mí? ¿Sí o no? Bueno, en el concepto que tiene la Iglesia Católica Romana, es un sacramento. Entonces, si yo vengo a la misa y yo participo de la Eucaristía, y vamos a ver esto después, de la Eucaristía, yo vengo y participo de la Eucaristía, yo puedo salir de aquí y decir, me siento muy santo. Aunque de aquí salga y me vaya a tomar una cerveza, o de aquí salga para el baile, o de aquí salga para donde la querida.
pero como participé de la Eucaristía, ya estoy santificado. Ese es el concepto de sacramento. Ese es el concepto de la gracia de Dios. Pregunto, ¿cómo se recibe la gracia de Dios según esta palabra? ¿Cómo se recibe? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Por medio de la fe, por medio del bautismo. ¿Qué más? La fe y el bautismo, ¿qué abarcan? La palabra de Dios. ¿Y cómo se llama esa palabra de Dios? El evangelio. Evangelio. Ok, vamos a ir a Hechos capítulo 20, versículo 24. Y es muy importante entender esto. El Evangelio es la gracia de Dios. Es el paquete completo. El Evangelio es la gracia de Dios. Es por medio del Evangelio que nosotros obtenemos el favor para con Dios. ¿Quién lo tiene? Hechos capítulo 20, versículo 24. Otro hermano que vaya buscando Hechos 11, 23. A ver, Hechos 20, 24. ¿Quién lo tiene? Léalo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con vos y el ministerio de recibir del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ojo, el Evangelio de la gracia de Dios. Este pasaje contradice la falsa enseñanza que la Iglesia Católica le enseña a la gente de los 7 sacramentos, que por medio de ellos usted recibe la gracia de Dios. Mentiras. Usted recibe la gracia de Dios única y exclusivamente por medio de el Evangelio. No hay otro camino. Es el Evangelio. Amén. Hechos 11, 23. Cuando llegó yo la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Dice que ¿quién es este? Es Bernabé. Cuando vio la gracia de Dios, ¿cuál era la gracia de Dios? Lea el versículo 21, hermano, para entender el 23. Y la mano del Señor estaba. Escuchen, perdón, un momento. Presten atención a este pasaje. Hechos, capítulo 11, versículo 21 al 23. Presten atención. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. ¿Ven? Escucharon la gracia de Dios, creyeron en la gracia de Dios, obedecieron la gracia de Dios. El Evangelio es esa gracia, es la gracia de Dios. Ahí mismo, Hechos 13:43. Hechos capítulo 13, versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. A que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Y cuál era la gracia de Dios? Puede leer versículos 41, 42 y 43. Se va a dar cuenta que la gracia de Dios es el Evangelio. Tito capítulo 2, versículo 11, versículo 12. Es que yo quiero que quede recalcado. No hay nada de gracia fuera del Evangelio. El hombre que no obedece el Evangelio no tiene la gracia de Dios. No, Dios no le va a dar esa gracia. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12.
Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Me encanta ese pasaje, ¿sabe por qué? Porque en el 11 ve lo que dice, la gracia de Dios. Y en el 12 dice, enseñando. Entonces, ¿eso qué infiere? Que la gracia de Dios es algo que se aprende, es algo que hay que enseñar. No es algo que se le dice, tenga, reciba la. No, no reciba. Eso no existe. La gracia de Dios es algo que se aprende, es algo que hay que enseñar. Veamos Hechos 20, versículo 20, Hechos capítulo 20, versículo 20 y versículo 27, para que ustedes vean que Pablo no rehusó de dar a conocer todo el consejo de Dios. Por eso, hoy en día, todo lo que el hombre necesita saber sobre la salvación está en esta poderosa palabra. No hay más. Hechos 20, versículo 20, ¿quién lo tiene? Hechos 20, 20. Léalo, hermano. Dice así: y como nada que fuese útil en ser reunido, de anunciar y enseñar públicamente y por las casas. El versículo 27. Dice: porque no he reunido anunciado todo el consejo de Dios. La gracia de Dios es todo el consejo de Dios. Y Pablo dice que él no rehusó en sencillamente venir y anunciar este consejo de Dios. Para ir concluyendo, porque quiero hacer unas preguntas. Primera de Pedro 5:12. Primera de Pedro 5:12. Sí. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Oh, gloria a Dios por ese pasaje. Dice que esta es la verdadera gracia de Dios. ¿Cuál? Si ustedes leen el contexto, está hablando del Evangelio y no está hablando de los sacramentos de la Iglesia Católica. No hay, hermanos, no hay un pasaje en la Biblia que respalde esta teoría. La gracia de Dios siempre se envuelve por enseñar. Escuchen, la gracia de Dios es algo que se enseña. La gracia de Dios es algo que se aprende. La gracia de Dios es algo que se obedece. La gracia de Dios es algo que Dios da única y exclusivamente a los que obedecen el Evangelio. Amén. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta sobre esta palabra, gracia? La verdadera gracia de Dios es el Evangelio. Y no olviden el otro pasaje que también ojalá usted lo pueda subrayar en sus Biblias, el pasaje que les dije que está en Hechos 20:24, cuando habla el Evangelio de la gracia. El Evangelio es la gracia de Dios. En 1 Pedro 5:10 le habla un sentido de gracia tremendo. Más el Dios de toda gracia que nos amó, que nos llamó a su gracia eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok.
Siempre hablando de la gracia, hermanos, es muy importante tomar siempre en cuenta este factor. La gracia es el evangelio, es algo que se aprende. Ahora, si hablamos de el sacerdocio de la Iglesia Católica, a ver, un sacerdote católico puede ser sacerdote según la palabra de Dios. No. ¿O sí? ¿Ah? A ver, allá atrás, ¿quién me dice? Hermana Rosario, ¿qué dice usted? No, porque no está cumpliendo con los requisitos como dijo Romano, con el evangelio. Ok. Pero entonces, ¿existe en el Nuevo Testamento algún tipo de sacerdocio? ¿Qué dice usted, Carlos? ¿Y cómo funciona ese sacerdocio? El sacerdote tiene que ser, dice, primero tener los mandamientos, luego cumplirlo, luego parecer, porque no es solo creer, sino que también tenemos que parecer en Cristo Jesús. Ok, pero ¿habla el Nuevo Testamento del sacerdocio? ¿Sí o no? Sí. Sí habla de eso. Ok, pero entonces, ¿cómo es el sacerdote del Nuevo Testamento? El sacerdote Primera de Pedro 2:5 lo... Ok, vamos a ir primero a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Apocalipsis 1, 5 y 6. Ojo, Leo. lea. Escuchen todos, por favor, atentamente este pasaje. Dice, Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos. Amén. entonces, ¿qué dice ese pasaje? Que ¿quiénes son sacerdotes? Según este pasaje. Según este pasaje de Apocalipsis, todo cristiano es un sacerdote. Entonces, haríamos una pregunta. ¿Por qué la Biblia habla de un sacerdote? Ojo a esto. Un sacerdote que supuestamente viene a ser como sacerdote o líder o pastor o predicador. No es casado. ¿Me comprende? No podemos decir que el sacerdote funciona como un pastor porque no cumple los requisitos del pastor. Entonces, un sacerdote no puede ser un pastor. Pero podrán decir, es que aconseja, pero bueno, una persona que nunca ha tenido, es la pregunta mía, una persona que nunca ha sido casado, ¿cómo va a aconsejar sobre el matrimonio? Un hombre que nunca ha tenido hijos, ¿cómo va a aconsejar sobre cómo criar hijos? La Biblia dice que los verdaderos sacerdotes son los cristianos. Todo cristiano es un sacerdote. A primera de Pedro, capítulo 2, versículo... Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y después el versículo 9, para que veamos algo importante ahí. Léalo. Presten atención a este pasaje. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pues pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Y Romanos 12:1. Estos tres pasajes son muy importantes. Romanos 12:1.
versículo 1. A ver, ¿quién lo tiene? Romanos 12, 1. Repítalo otra vez más fuertecito. Presten atención. Vean lo que dice Romanos 12, 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos de sacrificio vivo. A ver, vamos a su parte. Si ofrecemos sacrificios es ¿por qué? Porque somos sacerdotes. Solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. ¿Y cómo era ese sacrificio? Vivo. ¿Qué más? Santo. Agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Concluyo con esto. Y en la próxima clase continuamos. La Biblia enseña que todo cristiano es un sacerdote. La Biblia enseña que el sacerdote, que es el cristiano, todos los días ofrece un culto racional a Dios, que es el sacrificio, que es el culto de la razón, que piensa, que sabe lo que está haciendo. La pregunta para nuestros amigos, mis amigos, los católicos. Un sacerdote no funciona como sacerdote por voluntad de Dios. ¿Por qué? Sencillamente, porque está ocupando un puesto que Dios no le ha otorgado. No encontramos el ministerio de un sacerdote, no. La Biblia dice que todos los cristianos somos sacerdotes. Y no puede un sacerdote ejercer como pastor porque no es casado. Y recalco sobre eso. ¿Cómo un hombre que no ha tenido hijos le va a enseñar a alguien a criar a sus hijos? Es imposible. ¿Cómo un hombre que no ha sido casado va a decirle a otro qué debe hacer en el matrimonio? Entre otras cosas, porque un sacerdote, el sacerdote de la Iglesia Católica, no funciona bíblicamente, no funciona como lo manda la palabra de Dios. Porque no es un sacerdote. Primero que todo, porque tiene que creer en Jesucristo. Y termino con esto. El sacerdote de la Iglesia Católica, para ser un sacerdote como todo cristiano, tiene que creer en Cristo. Tiene que arrepentirse, tiene que confesar que Cristo es el Señor, tiene que bautizarse para el perdón de los pecados y tiene que perseverar como cristiano. A partir de ahí, sí puede decir que cada uno de nosotros somos sacerdotes, pero no en la función que esta gente lo quiere enseñar. Esto es doctrina de los hombres, es una falsa enseñanza y como tal, dice 1 Timoteo 4, del 1 al 4, es una falsa enseñanza, es doctrina de demonios, dice que prohibirá el casarse. Vamos a ver en la próxima clase sobre el celibato. ¿Alguna pregunta?